ahora cómo estamos. Tranquilo, a mí no me metan en el tema. ¿Quién me puede ayudar con esa vena? ¿Por qué podemos ayudarle? ¿No? Sí, que yo voy a andar cogiendo. More me dice, voy a querer coger. Para demostrarle que son una mierda, nomás hay que no respeten, ¿entendiste? Hombre que no tiene precio. Yo no tengo precio. Que diga González Daer está metido en tal cosa, está en un audio y está pidiendo jamás. ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos, bienvenidas a esta edición de AM. ¿Cómo te va, Enrique? ¿Cómo estás? Bien, señor, bien, bien, increíble, ¿verdad? Estamos hablando aquel de un grosso. Sí, sí, y con una cara muy dura, ¿verdad? Para estar dando ese discurso previamente en el Congreso. Y a medida que pasan los días vamos encontrando más y más cosas. Ahora tiene 3 causas nuevas. O sea, que nadie hubiera imaginado a esta altura, estuvimos de hecho por el Congreso de la Nación, estuvimos buscándolo a González Daer, nuestro compañero Ricardo Aledete hoy tiene unos materiales pero fantásticos. Nadie hubiera imaginado al inicio de toda esta historia la dimensión de las causas que involucran a González Daer. Sí. Un hombre que de verdad estaba metido en, pero innumerables negociados, por lo menos según las publicaciones que se han presentado, no solamente en aquello que tenía que ver con el jurado de enjuiciamiento de magistrados de manera directa. O sea, estamos hablando de una persona que hoy está metida en cosas grosísimas. Sí, de mucha plata, de lavado de dinero, de enriquecimiento ilícito, con un poder político que, recordemos, él se paseaba por Muro Villarova cuando el presidente era Horacio Cartes, y me cuesta mucho creer que Horacio Cartes no estaba al tanto de todo lo que estaba ocurriendo. Una secretaría encargada de prevenir lavado de dinero, CEPRELAT, que nunca había detectado nada de Horacio Cartes. Cambia la administración, sale Voidanich, entra otra persona en su lugar, salta algo, movimientos curiosos de una empresa, la fiscalía va a esa empresa y es la casa de González Daer, ahí donde hace 21 días hay gente manifestándose. Increíble. Me cuesta mucho creer que en ese momento en el que la gente pedía que algo se explique de González Daer, él se paseaba por Muro Villarova y el presidente en ese momento Cartes le creía y le decía, no, seguramente sos inocente, señor Oscar, y yo te creo absolutamente. ¿Cuánto tiempo lo van a sostener a González Daer? ¿Cuánto tiempo van a permitir que este hombre, hoy un símbolo, un emblema, podría uno decir, de la corrupción, esté sostenido? La resistencia ciudadana es tremenda. Hay que reconocer que la cantidad de días ya que la gente está realizando su manifestación, en algún momento bloqueando inclusive calles, esto tenía que ver con esa transición en la que llegaba Mario Abdo Benítez y se iba el expresidente de la República, Horacio Cartes. ¿Cuánto tiempo van a sostener a una persona que se ha encargado de burlarse de toda la ciudadanía paraguaya? Mientras tenemos compatriotas que viven sin tener lo mínimo siquiera como para poder sostenerse durante un día, para comer un par de veces al día, cuando tenemos gente que a veces ni siquiera come durante el día, González Daer se ha, según las denuncias presentadas, llevado millones y millones de dólares de manera irregular. Un hombre que hasta el día de hoy sigue sostenido pensando seguramente que no lo van a sacar, pensando seguramente que esto va a pasar nomás luego en algún momento. Nuestro compañero Iván va a estar nuevamente en vivo desde Luque porque la movilización ciudadana continúa, Enrique. Así es, y hoy es el día 21, sí que contamos como el día 1, aquella manifestación del 6 de agosto en el que los manifestantes pedían la salida de Ibáñez. Si contamos el día siguiente a eso, porque Ibáñez salió el 6 de agosto, sería el día número 20 de manifestación apuntando directamente a Óscar González Daer. Y está empezando una semana, la gente que esté muy atenta, porque esta semana van a tratar de juntar las firmas necesarias para sacar a González Daer. Y ojo a quienes se niegan a firmar esa lista, ese pedido de sacarlo a González Daer, a quienes se abstienen o a quienes votan en contra. Mucha atención
a la ciudadanía que está atenta a lo que va a ocurrir esta semana. Vamos en vivo en este momento hasta la ciudad de Luque. Ahí está nuestro compañero Iván Páez. Desde ese lugar, movilización ciudadana, día 21. Iván, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches y un día más en la ciudad de Luque. Y si hay algo que tengo que destacar, Santiago, audiencia de este grupo de manifestantes que se reúne todos los días, hace 21 días, vale la redundancia, es la originalidad para escrachar a Óscar González Daer. En esta noche van a hacer entrega de un premio al que denominaron el Premio Popindá 2018, que lo preparó un artesano de la ciudad de Areguá. Vamos a preguntarle antes de la entrega del premio, usted decidió crear este premio y venir hasta este lugar. Me dijo que es conocido como Juan Pueblo. Juan Pueblo, sí, oigo la premio Paraná, oigo premio Oscar, y dije, ¿cuándo hay Oscar? Pero ¿cuál Oscar vengo a ahí? Popindá mayor, ¿cuál es en la jerga popular, oye, es la hipocarea de Popindá? Entonces, ¿cuál venía entregando su época? Ella, oye, destaca. ¿Cuál campeón? Oye, ¿cuál ha destacado del Paraguay? Pero hoy va. Dai está ahí y celoso mi otro senador fuera. Hoy está ahí su cuangma. Hoy va a estar con su cuangma. ¿Cuál te premio? Oh, pues te pasa y colección cuangma. Mi amor, esta congreso es cuál. Pero ¿cuál ya anda jubilado? ¿Cuál es la premio mayor? Popindá Guazú, entonces, ¿cuál? O sea, amigo. Se hace entrega de esta manera simbólica el premio Popindá a Óscar González Daer. Han traído incluso un ataúd el día de hoy para simbolizar que todo el dinero robado no se lleva a la tumba. Y de esta manera, de forma original, hace 21 días se vienen manifestando los manifestantes, valga la redundancia, para exigir la renuncia de Óscar González Daer. También se dirigen a el resto de los senadores para dar entrada a ese pedido de pérdida de investidura y que hayan finalmente esos 30 votos para que Óscar González Daer pueda ser procesado y responder ante la justicia. Eso quería preguntarte, Iván. ¿Cuál es la percepción y la sensación que tiene la gente respecto a los ciudadanos que hasta ahora no firmaron este documento? Vamos a hacer esa consulta. Hasta ahora no se tienen todas las firmas para que se pueda tratar la pérdida de investidura. ¿Qué ustedes opinan al respecto? ¿Creen que esta semana se van a juntar los números? Yo creo que los senadores tienen que empezar a ponerse la pila porque vamos a escracharle a cada uno de ellos en su oficina si es que hace falta. En su oficina, bueno. Aquí está la abogada Esther Roa, que es quien personalmente está yendo al Congreso en busca de esa firma. Abogada, ¿ya se tendrían esas firmas para esta semana? Yo creo que sí, ¿verdad? Estuvimos hablando con varios dirigentes en la Cámara de Senadores y nos dijeron que esta semana se iba a completar la firma. ¿Qué se requiere para que el Senado fije la sesión extraordinaria? Quiero que sepan de que nosotros los ciudadanos vamos a estar desde el lunes vigilante. Un grupo de ciudadanos autoconvocados van a estar visitando nuevamente a la sede del Congreso. Así es que esperemos y le emplazamos en el término de 72 horas que se termine ya este sufrimiento que estamos padeciendo en las calles hace más de 20 días. Y que traten la pérdida de investidura y también un mensaje para el juez Gustavo Amarilla, que inicie el pedido del desafuero también del parlamentario para que sea procesado penalmente. Bien, muchas gracias, abogada. Esta es la percepción. Este es el grupo de indignados que no se cansa, compañeros. Hace 21 días, han pasado días fríos, con lluvia, calurosos. Ellos se han mantenido aquí firmes exigiendo la renuncia de Óscar González Daer. Bueno, dos cuestiones en materia informativa. Lo primero, me parece curioso el premio Popindá que le entregan a González Daer, que veíamos recién. Ahí estamos viendo en imágenes también luqueños que realizaron este premio y le van a entregar seguramente en algún momento. Y por el otro lado, la advertencia que hacen, Iván, a título informativo, digo, a los demás senadores que los van a escrachar si es que finalmente no apoyan este pedido de tratamiento y de debate de la pérdida de investidura.
Efectivamente, es una amenaza, una advertencia. Según el último conteo que hacíamos el viernes, a esa nota le faltaban 2 firmas. Habían comprometido también el apoyo senadores de Frente Guazú y del PDP. Y con las firmas de este grupo de senadores ya se tendría de sobra las necesarias para que Silvio Velar convoque a esta sesión extraordinaria que va a tener 3 partes, y en la tercera, en la que se tiene que votar finalmente, se necesitarán 30 votos según esta ley del autoblindaje que rige, que también, entre paréntesis, se buscaría derogar esta semana por iniciativa de otro legislador, el legislador Payo Cubas. Totalmente, y el que no se suma a derogar esa ley también lo está protegiendo a González Daer. Mientras esta señora estaba en el Congreso la semana pasada pidiendo la expulsión de González Daer estaba reuniéndose con parlamentarios haciendo lobby para que no lo saquen. Y ya en la experiencia anterior, de hace muy poco tiempo, con el caso Ibáñez, nos permitió conocer quién es quién es un Raúl Latorre, quién es un Hugo Ramírez, que votaron por salvar a José María Ibáñez e igual no resistió. Esta semana vamos a saber quiénes se animan a seguir defendiendo a este señor Óscar González Daer. Sí, señor, así es. Bueno, Iván, la creatividad luqueña, la creatividad de los indignados en contra de la corrupción y la creación de este premio Popindá. Me quedo con eso. En la imagen final también al cierre de este enlace. Estamos hablando de jornadas largas a las que ya resistieron con frío inclusive durante todo este tiempo y no ha retrocedido la cantidad de gente, Iván. No retrocede la cantidad de gente, sin embargo se suman por el contrario más personas, y algo que hay que destacar es la originalidad. Cada día han hecho algo diferente. Este domingo se destaca por el premio Popindá y por este ataúd simbólico que también van a dejar aquí frente a la residencia de Óscar González Daer. Iván, muy amable, muchas gracias por este contacto, señor, un abrazo. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches, Iván Páez, nuestro compañero desde Luque en vivo, con esta cobertura día 21, Enrique. Día 21, si es que contamos con aquel 6 de agosto, el día en que empezaron las protestas, y es increíble cómo sigue resistiendo este hombre, cómo han aparecido excusas de parlamentarios. Apenas 23 tuvieron la vez pasada, cuando Paraguayo Cubas pidió que la semana que viene se toque el proyecto de derogar aquella ley de autoblindaje. Excusas que salieron como no hay causal, no se puede juzgar 2 veces a una persona. Ahora aparecieron 3 causas nuevas. Este hombre que gracias a sus fueros logró blindar su casa como si fuera una embajada y evitar que se siga revisando lo que aparentemente se trata de una empresa que se dedica a lavar dinero, a enriquecer en forma ilícita a personas que están detrás de esta asociación, liderada en parte por este hombre, así como están las cosas en la investigación. Un caso de corrupción, pero sin precedentes, el que se está quedando descubierto en la opinión pública, pero jurídica y administrativamente no pasa nada, este hombre sigue sentado allí. En instantes, en esta edición de AM, en varios temas que vamos a tratar en la noche de hoy, tenemos a los padres de Anita, porque hoy está en debate, Enrique, en pleno Poder Legislativo, lo que tiene que ver con una normativa a la que pusieron finalmente este nombre, Ley Anita, que lo que busca es que todos los paraguayos, todos los ciudadanos a partir de los 18 años se conviertan ya en donantes, salvo que hayan expresado a través de la escribanía o que hayan expresado al momento de ir a retirar su documento de identidad que no quieren ser donantes. Esa voluntad en contrario va a tener que quedar de manera expresa en algún tipo de documentación y se elimina esa normativa que hoy por hoy establece que en el caso de no haberse expresado a alguien en ninguna línea, ni a favor ni en contra de la donación, ningún familiar podrá oponerse. ¿Cómo se va a hacer eso posteriormente ya en el momento de la ablación? Probablemente sea otro debate, pero por lo menos hoy por hoy lo que estamos debatiendo es la posibilidad de emular una ley similar a la ley Justina, similar a leyes que tienen en Colombia o Chile o Uruguay y que nos permita poner la donación de órganos dentro del debate que hoy por hoy al menos no está. Totalmente. Yo ya después de la ley de Anita, si se aprueba esto, voy a convertirme en un donante sin
tener que registrarme en ninguna lista de donantes. Soy un donante directamente, salvo que yo tenga ganas de no serlo por alguna cuestión privada o qué sé yo, y voy ahí a dejar una constancia de que no quiero ser donante. Automáticamente me vuelvo un donante. Pero ¿qué efecto tuvieron leyes similares en otros países de la región que mencionó recién Santi? Es que enriqueció el debate. Poner una ley como esta permitió que se debata el tema. Forma parte del objetivo de una ley así y es lo que vamos a hacer esta noche en AM. Por supuesto, esta noche también vamos a hablar del ex fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón. A estas horas seguramente ya estará en su celda en Tacumbú. Sí. ¿En qué celda? Específicamente, no sé. Pero una celda que supuestamente la comparte con otros 50 reclusos, decía el director de institutos penales. Y por lo menos a esta hora de la noche, ya Javier Díaz Verón, seguramente Senado, va a tener que seguirnos a través de su lugar de reclusión, como es el caso de su esposa también. Sin lugar a duda, Enrique, estamos hablando de un acontecimiento histórico y sin precedentes en nuestro país. Siempre solíamos hablar y decir, uno de los países más corruptos del mundo, según las estadísticas, pero históricas, y sin embargo, sin una persona que de manera emblemática haya pisado la cárcel. Silvio Ferreira, en algún momento, un exministro que había pisado la cárcel, que había sido condenado, algunos otros hechos aislados, pero de ninguna manera hay una relación entre el segundo o tercero o cuarto país más corrupto del mundo y la cantidad de gente encarcelada por hechos de corrupción. Totalmente, y es un primer paso que ya hemos aprendido de otros países acá muy cerca, de Brasil, Argentina, cuando se empiezan a revisar cosas de años anteriores. Y este señor hasta hace 2 semanas era un hombre que defendía su inocencia, hasta que la Fiscalía encontró elementos suficientes para que pida la prisión. Estuvo desaparecido y ahora ya está dentro de Tacumbú. Un caso emblemático y absolutamente escandaloso de donde se lo mire. ¿Por qué? Porque él se aferraba al cargo con una reconducción tácita que no existía. Se pidió juicio político y fueron diputados que respondían al oficialismo, al cartismo, lo que lo protegieron. Era como que estaban muy cómodos con él dentro de la Fiscalía General, donde había sido, se enriquecía ilícitamente. Él ganaba 5, pero tenía 20. Esos 15 que ganó de más, ¿cómo ganó? Entonces eso obliga a la investigación a revisar caso por caso. Casos donde se le cambió un fiscal, entró otro, tuvo un giro curioso, donde tal o cual poderoso fue salvado de la cárcel. Era el hombre que manejaba el Ministerio Público y se estaba enriqueciendo ilícitamente según la Fiscalía. Eso obliga a revisar un poco todo lo que pasó durante los últimos años. Y también esta noche, una polémica generada a partir del debate respecto al Grupo Lince, un grupo de operaciones especiales urbanas de la Policía Nacional que por decisión del nuevo ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, quien esta noche va a estar con nosotros en los estudios de Noticia Paraguay, en los estudios de AM, a partir de ahora tiene que operar a cara descubierta. En realidad, si miramos lo que dice la normativa, el Código Procesal Penal obliga a la policía en el momento de la detención, cuando ya está cara a cara con la gente a la que detiene finalmente, dar una serie de explicaciones, identificarse, decir que es un efectivo policial. El otro día algunos enviaban algunos mensajes a través del WhatsApp, llegando al punto del absurdo, diciendo que la identificación como policía ya la tiene en el uniforme. En realidad, cuando hablamos de identificarse, estamos hablando de decir, señor, yo soy un efectivo de la Policía Nacional, este es mi nombre, este es mi rostro, y por esta razón lo estoy deteniendo. Es algo que está en la norma, tampoco es algo que tengamos que escandalizarnos tanto porque hoy se va a cumplir. Totalmente, es hacer cumplir la ley, lo que aparentemente a ciertos sectores molesta un poco, porque durante este tiempo se encargaron de manejar la ley a su manera. Leyes vigentes que la hacían cumplir para algunas cosas o para ciertas personas y otras no. Cuando se comenzó a satanizar a grupos que defienden derechos humanos, que son derechos de todos los humanos, o sea, todos nosotros somos humanos y ellos están defendiendo derechos, que lo que hacen es, si bien impedir que haya abusos como lo que estamos viendo, simplemente eso, permitiendo la identidad de que se identifique el policía, derechos procesales que garantizan la ley.
Y es lo que dice la ley, es lo que dice la letra. Si uno no está de acuerdo, en todo caso habría que cambiar la ley. Pero la ley es clara. El grupo Lince, sin dudas que combatió durante todo este tiempo, por lo menos algo que afecta mucho el bienestar común, que es la sensación de inseguridad. Un grupo que logró eso, tiene un objetivo que ha cumplido, me parece. Es por eso que varias ciudades hasta piden que haya lince en sus ciudades, porque la sensación es distinta. Y está bueno que la gente reconozca el trabajo pero absolutamente de estos integrantes de la policía. Indudablemente eso es fundamental. Sin entrar en números de cuántos delincuentes metieron en la cárcel, cuántos sí. Directamente la sensación es lo que se puede percibir y es un éxito. Ahora, hay que respetar la ley. Absolutamente. Pero, como bien decías, hay gente que durante este tiempo se acostumbró a trabajar como en una empresa, creyendo que las leyes están de adorno y que finalmente se hace lo que dice el patrón, pero en realidad hay que restituir en algún momento la institucionalidad y el Estado de Derecho. De eso se trata. Nosotros hacemos la pausa. A la vuelta de la pausa hablamos brevemente con los padres de Anita esta noche en ADM respecto a la ley que va a estar en debate en el Congreso de la Nación. En 2 minutos estamos de vuelta. con 24, estamos en vivo a través de Noticias Paraguay. Nos acompañan María Elena Riquelme y Eugenio Almirón, padres de Anita. Hoy una causa nacional, una causa que tiene que ver con la posibilidad de que más paraguayos puedan convertirse en donantes y que la donación de órganos sea vista finalmente como una necesidad en nuestro país. Hace poco me decía gente del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante que más que uno expresarse públicamente diciendo soy un donante, lo importante era que la familia sepa que uno había elegido el camino de la donación de órganos, porque hay veces que con la oposición de la familia, la voluntad del donante termina quedando en un lugar secundario. Es de hecho lo que hoy por hoy dice nuestra norma y es lo que se pretende cambiar de algún modo. María Elena, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias a ustedes por el espacio, por la oportunidad. Gracias por estar con nosotros. Eugenio, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. De maravilla, muchísimas gracias, gracias por el espacio y por darle un poco de información a la gente a través de este medio. Después de todo este tiempo que pasó desde la ida de Anita y en aquella campaña en la que estábamos por un corazón también, ¿qué crees que aprendimos como sociedad, María Eugenia? O si miraras para atrás decís, hoy creo que estamos en la misma situación en la que estábamos cuando Anita necesitaba un corazón. Bueno, de hecho que aprendimos algo de todo punto de vista, porque mucha gente dice que siempre, o sea, hubo un antes y un después de Ana, ¿verdad? Mucha gente nos dice, desde que Anita se enfermó, nomás parece que tanta gente apareció. No, hubo muchas personas que pasaron por eso mucho antes que Anita, ¿verdad? O sea, solamente que tuvimos nosotros ese espacio y más con el carisma que ella tenía, eso explotó, o sea, fue un boom para toda la sociedad paraguaya, que de hecho siempre se caracterizó por ser solidaria y bueno, la conocieron a ella y vivieron con nosotros esos momentos de sufrimiento, de dolor, de desesperación, de espera, que lastimosamente tuvo ese final, ¿verdad? Y desde el punto de vista de tanta gente que se inscribió como donante, ese 10 de abril en adelante, porque fue la fecha que ella partió en el 2013, se duplicó la cantidad de donantes que se tenía, porque cuando ella estaba en espera eran 11.000 donantes los que estaban inscritos en el INAT. Hoy son 25.000. Hoy son 25.000, o sea, partiendo desde ahí, mucho se aprendió, pero hay todavía mucho que aprender. En esa línea, Eugenio, cuando dice hay mucho todavía que aprender, como padre de Anita y como una persona a la que sensibilizó por haber vivido en carne propia la situación que tiene que ver con donación de órganos, ¿qué es lo que todavía queda por aprender como sociedad? Nos falta un poco más de empatía. El paraguayo es solidario y como estábamos escuchando en estos días en una reunión, al paraguayo le une mucho la desgracia. Nos unió la guerra de la Triple Alianza, la guerra del Chaco y ahora creo que la muerte de Anita, ese 10 de abril del 2013, nos unió de vuelta en una causa como la donación de órganos. Y hoy creo que al paraguayo le falta un poco más de empatía porque vemos ahora mismo en las redes sociales, incluso a nosotros nos atacan por estar más o menos ser la imagen de esta ley Anita cuando nosotros no somos los propulsores. Simplemente la imagen de nuestra niña está en boca de todos nuevamente, ¿verdad? Entonces nosotros lo que vemos es un poco de falta de empatía, pero
sobre todo vemos en las personas mayores, porque vemos que los jóvenes tienen una apertura distinta y ellos son los que más manejan las redes sociales y gracias a eso vemos una buena aceptación y ojalá se dé esta ley para beneficio de muchos paraguayos. Ustedes cuando reciben la propuesta, porque me supongo que para que finalmente esto tenga el nombre de Anita hubo una consulta previamente con ustedes. Recuerdo que quien primero me había hablado de todo esto es el querido Germán Martínez Bierzi, que había vivido en carne propia también un trasplante y me dice de manera permanente, si yo estoy hoy acá es gracias a que una persona donó sus órganos finalmente. Cuando le proponen, ¿leyeron la ley? ¿Qué es lo que piensan respecto a esa ley? ¿En qué están de acuerdo? ¿En qué están en desacuerdo? ¿Hicieron ese debate interno, digamos, respecto a la normativa propiamente? Sí, bueno, de hecho que para nosotros son un montón de sentimientos encontrados, ¿verdad? Desde siempre fue así. Cuando justamente también el señor Germán Martínez se acercó a nosotros a mostrarnos la ley, lo leímos. Y bueno, lo primero era, y lo que él me preguntó, mi marido me dice, mira que vamos a estar otra vez con los medios de prensa, va a ser otra vez una batalla, pero como le dije yo a él, dijimos juntos, esta es una misión que ella nos dejó. Desde el primer momento en que nosotros supimos la enfermedad que ella tenía, en qué consistía esa lucha por encontrar ese donante, y después de su partida sabemos que esa lucha era mucho mayor, o sea, una misión mucho mayor. Y esta ley es nada más que un paso para los otros miles de pasos que se deben dar sobre la misión que ella nos dejó. Nosotros nos adentramos, leímos, apoyamos esta ley. ¿Por qué? Porque con toda propiedad podemos decir que hemos estado en los dos bandos. Hemos estado más de 2 años esperando una persona que diera un sí para que nuestra niña pudiera mejorar su calidad de vida y seguir viviendo. Quizás ella estaba a nuestro lado hoy día, si un sí se hubiera dado a las 17 posibilidades que ella tuvo. Y estuvimos en el otro bando en cuanto nos enteramos que ella había fallecido y decidimos donar sus órganos. Lastimosamente solo sus córneas pudieron ir a la ablación y gracias a ese gesto que nosotros en honor a ella decidimos hacer, 2 niños volvieron a recuperar la vista y volvieron a tener una vida normal, que es lo que toda persona que está en lista desea. Cuando dice María Elena las 17 oportunidades que tuvo como para recibir una donación, ¿cómo fue ese momento? Porque del 2003 a hoy quizá mucha gente ya haya olvidado, pero ¿por qué 17 oportunidades que tuvo como para realizarse un trasplante? Y fueron varias circunstancias, ¿verdad? Pero en la mayoría fueron las negativas del pariente que estaba cercano, que estaba al lado del paciente con muerte cerebral en ese momento. El desconocimiento, la falta de empatía, como ya había dicho, y el famoso no quiero que le carneen a mi familiar, sigue en boca de todos. Y tenemos que sacarnos ese tabú. Entonces tuvimos nosotros dolorosas experiencias, estuvimos así de cerca, incluso 2 días antes de que ella fallezca. Pero son circunstancias de la vida que nos tocó vivir y es lo que hoy queremos que la gente comprenda. Podemos con ese pedacito nuestro dar una esperanza a ese montón de personas que están esperando, más de 200 compatriotas están esperando una nueva posibilidad de vida. Y con esta ley, como nos había dicho Germán y nosotros, cuando estaba conversando con nosotros, esa pequeña luz de esperanza se enciende para todos esos que están esperando un ángel donador para continuar con su vida. Hablabas recién de la gente que se expresa desde las redes y uno mira hoy por hoy las redes y el nivel de desconocimiento en muchas ocasiones sobre lo que uno termina atacando es impresionante. Hasta hay que tomar con cuidado lo que se vaya a decir porque desde el desconocimiento hay mucha gente que habla y asegura cuestiones que en realidad no son. ¿Cómo toman ustedes la crítica en sí por parte de la ciudadanía? Porque muchas de estas críticas creo que se hacen en realidad desde la desinformación y el desconocimiento. Ustedes lo vivieron en carne propia y tienen hoy otra visión probablemente. Pero ¿cómo toman las críticas de la gente? Tomamos de la manera más normal posible, porque cada uno tiene su punto de vista, cada uno tiene su opinión. Lo que las redes sociales hicieron es hacer públicas esas opiniones. Entonces,
simplemente respetamos la opinión de todos y le pedimos a todos que se informen, hablando con médicos, y ustedes, los miembros de la prensa, cumplen un papel fundamental, una vez más, informando y formando a la gente sobre este tema. Precisamente con respecto a información con relación a la donación de órganos en Paraguay y lo que dice la ley Anita, Ricardo preparó alguna información respecto a esto. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Santiago, y justamente queremos hacer un repaso de lo que propone este proyecto de ley, el proyecto de ley Anita, que también lo propone el diputado Ramón Romeo Roa, y queremos dar los puntos principales de la propuesta de esta ley. Si vamos a la primera placa, que dice que todos somos donantes a partir de los 18 años. Propone una donación automática, uno llega a los 18 años y ya es... Una inscripción automática, uno llega a los 18 años y ya es naturalmente donante, a no ser que deje constancia, como lo decía hace rato Santiago, vía escribanía. Esa es la primera parte de la diferenciación a la ley que ya está vigente, que para uno ser donante tiene que inscribirse como donante. Esto naturalmente ya lo hace automáticamente. En realidad la norma en Paraguay habla del donante presunto. Ya establece que todos en realidad somos donantes, salvo que hayamos dejado expresa constancia. Lo que cambia en esta norma, Ricardo, es que independiente a la oposición de un familiar, la donación debería hacerse si uno no dejó expresamente constancia que no quiere ser un donante de órganos. Exacto. Ante fallecimientos, en la siguiente placa está justamente ese punto, que quienes quisieran donar o quienes ya cumplieron los 18 años son automáticamente donantes, pese a lo que diga la familia. Pese a lo que diga la familia. Quien no quiera donar sus órganos podrá manifestar su disconformidad. En la siguiente se ve que los adultos mayores, en caso de una persona fallecida, mayor de edad, no hay revocatoria familiares, que es lo que propone esta ley, y en caso de una persona menor de edad, sí la familia tiene esa decisión final, y que es lo que, digamos, genera un poco de polémica actualmente, porque dicen finalmente uno no puede obligar a familiares a aceptar eso, que es lo que se discute en redes sociales ahora mismo. Claro. Y el tema del financiamiento es una cuestión fundamental. Estamos hablando de fondos de FONACIDE que van a ser destinados y blindados para que esto pueda realizarse. Exactamente, el financiamiento que propone el 2% de lo que ya se destina actualmente en el Ministerio de Salud del FONACIDE, que representa aproximadamente $1.600.000 anual, que es, digamos, la parte de este proyecto que propone el financiamiento respecto a este tema de donación de órganos. Muy bien, señor. Gracias, Ricardo. Muy amable. Tú sabes que, María Elena, una de las cuestiones que me llamaba la atención el otro día me comentaban, y por qué es importante este monto del cual se habla. Me decían que un hígado llegó a perderse en un momento determinado previo al trasplante porque no contaban con el líquido para conservarlo. Y el líquido terminaba costando 4.200.000, 4.300.000 guaraníes. Por ese monto, una persona dejó de recibir un órgano. O sea, estamos hablando de una cuestión preocupante desde la visibilización de una causa como esta y desde el financiamiento mismo. En aquella ocasión, todavía era muy incipiente el debate respecto a donación de órganos, pero el financiamiento lo cubría plenamente el Estado paraguayo. Sí, me está hablando del 2013. Sí, claro. Sí, lo cubría plenamente. Nosotros éramos pacientes en lista de espera paralelamente al INAT, o sea, con el IPS y con el Centro Médico Bautista, ¿verdad? Entonces estábamos en las dos, diríamos en las dos listas. La verdad que es una sola lista, porque el INAT es el que maneja a nivel nacional la cantidad de personas en espera, los trasplantados, o sea, es el ente regulador. Pero el Centro Médico Bautista también hacía su búsqueda por su lado. Entonces, eran como dos líneas que estaban juntos en esa causa nacional, que era Anita, era número 1 en espera por más de 8 meses. 6 a 8 meses ya estuvo número 1 en espera. Que todos los legisladores prácticamente hoy estén unidos en medio de esta causa, una cuestión que no es posible hoy hacer dentro del Partido Colorado con ningún otro debate. Hablas de política y cada uno va por su lado, están divididos en general. En el Partido Liberal ocurre la misma cosa, pero que estén todos hoy unidos por esta normativa. ¿Cómo sienten ustedes como padres de Anita? Inclusive el presidente de la República estuvo en el momento de la presentación de la ley, Mario Abdo Benítez.
¿Cómo lo sienten, Eugenio? Para nosotros es demasiado halagador y muy importante que se dé este paso. Como bien lo dijo el mismo Mario Abdo, el señor presidente, en el lanzamiento, es importante encontrarnos a todos unidos. Estaban los líderes de todas las bancadas y mancomunados en eso, dieron su sí sin ninguna duda todos ellos, ¿verdad? Más de 50 diputados en esa ocasión y todos los demás comprometidos. Entonces, es tan importante que nos unan la esperanza y la lucha para que haya en realidad una política de Estado. No simplemente luchar por la política partidaria, sino una política de Estado, una política de salud de Estado, como bien decía también el ministro de Salud en esa reunión. Necesitamos una política de salud de Estado porque nuestro sistema de salud es deficitario en muchos niveles, entonces necesitamos de una mancomunión de esfuerzos y eso se logra solamente con causas justas como esta. María Eugenia, ¿qué le dirías a la gente que por ahí todavía tiene alguna duda respecto a la importancia de la donación de órganos, de este debate que hoy estamos encarando y que apenas una apertura a lo que creemos debe ser una verdadera causa nacional? ¿Qué le dirías, María Eugenia? Nosotros verdaderamente, mi familia, mi marido, mi hija, o sea, todos nuestros amigos, quienes estuvieron siempre a nuestro lado y siguen estando hoy día. Nuestra lucha en un principio fue el amor. Eso es lo que le pedimos a la gente, el amor y la esperanza por sobre todo. La esperanza en que esta ley verdaderamente va a ser un bien común para todos. ¿Por qué? Porque al aprobarse esta ley tiene un montón de puntos que van a mejorar con ella. Desde el sistema sanitario, desde la capacitación de los médicos, del personal de blancos, ¿verdad? Las instalaciones de los hospitales, o sea, todo eso va a mejorar. Y todas esas mejoras no van a ser solamente para la gente que está en lista de espera y que se va a trasplantar en un futuro, sino para todos los que quizás van a venir y para todos quienes estamos utilizando ese sistema y necesitamos ese sistema sanitario. O sea, es una mejora desde todo punto de vista. Y lo que les llamamos es al amor, a la esperanza de que verdaderamente se van a hacer bien las cosas y de que va a ser un bien para todos, para el pueblo paraguayo. ¿Verdad? Y en tu caso, Eugenio, ¿qué le dirías? Y casi lo mismo. Como decía mi señora en ese día tan triste para nosotros, ese 11 de abril del 2013, cuando estábamos depositando el cuerpo de nuestra niña en su última morada, ella le preguntaba a Dios, rezando una estrofa del Padre Nuestro: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, pero cómo duele tu voluntad en este momento. Y para evitar ese dolor, para evitarle ese dolor a tantas personas, tendríamos que tener un poco más de desprendimiento, un poco más de amor, para ponernos en el lugar del otro que está necesitando. En cualquier momento nos puede tocar a cualquiera. Si no es por amor, que sea por lo menos egoístamente pensando, y si a mí me toca, entonces... Yo creo que esa es la parte fundamental que nos ocurre en muchas situaciones de la vida, hasta que nos toca en un momento determinado. Y veía que alguien, para cerrar nomás con esto, decía a través del Twitter el otro día: lo importante para aquellos que vayan a inscribirse como quienes no quieren que sus órganos sean donados, es que también dejen constancia que si necesitaran alguna vez, no van a recibir ningún órgano, que renuncien a esa posibilidad también. Y es como que ahí choca el planteamiento. Y uno se pone a pensar y dice, esa es la realidad al fin y al cabo. Aunque en ese momento no hay egoísmo posible que pueda finalmente ser el que prime en medio del debate, pero me parece que era una manera de ejemplificar también y de demostrar lo importante que es entender por qué es importante ese acto en particular para dar vida a otra persona. Así que agradecerles por estar aquí, por animarse a impulsar esta norma, porque después de todo lo que vivieron, creo que uno ya querría dar vuelta a la página y mirar para otro lado, pero bien decían, en memoria de Anita, lo están haciendo hoy y creo que Anita está más presente que nunca entre todos nosotros. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Hacemos nosotros una pausa, 20:42. A la vuelta de la pausa ya está con nosotros el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor. Vamos a hablar de los linces, vamos a hablar de política, vamos a hablar de los fusiles que desaparecieron de la Policía Nacional. Quedaron fusiles de juguete finalmente, efectivamente. A la vuelta de la pausa, toda la información aquí en Noticias Paraguay.
20:45, estamos de vuelta y ya está con nosotros en esta parte del programa el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. No, por favor, es un Ministro, placer. ¿qué debate que se armó con respecto al tema de los linces? Yo creo que la gente tiene derecho a este tipo de debate sin ningún inconveniente, pero creo que el debate está orientado indebidamente. Si nosotros queremos tener un operativo lince en las condiciones que teníamos, lo que tenemos que hacer es modificar la ley. Es la ley la que impone esto. O sea, el Código Procesal Penal, y no solo el Código Procesal Penal, los protocolos de actuación internacionales que devienen de los convenios internacionales que suscribió la República del Paraguay son los que establecen el modo de relacionamiento entre la autoridad y la ciudadanía. El Código Procesal Penal no es más que un apéndice de todo un sistema. Y el Código Procesal Penal establece la necesidad de identificación plena del agente que opera la detención de un ciudadano. Eso viene del Código Procesal, no viene de una decisión de la autoridad administrativa. La impronta política que establece la administración Mario Abdo Benítez es decir, la ley se aplica. Y se aplica toda la ley. No es que se tiene en el olvido la norma y se la quita del cajón de los recuerdos en el momento que me conviene imponerte a vos la ley y hago caso omiso de la norma cuando al cómplice, al amigo, al correligionario o al compañero no le conviene la aplicación. Es decir, la ley se aplica en forma igualitaria. Esta es una administración que va a defender los derechos humanos de la gente, que busca hacer una policía amigable con la gente, que busca hacer la policía de la gente, para lo cual el primero que tiene que someterse a la ley es la autoridad. Y la autoridad, la policía, es una autoridad, no deja de serlo. No es un ciudadano común de a pie, es una autoridad a quien vos, yo, Enrique, le hemos delegado la facultad de portar un arma y de hacer uso del arma contra un ciudadano. Entonces, su protocolo de actuación debe ser muy estricto. Y lo que estamos haciendo solamente desde el Ministerio es aplicar la ley. Y al que no le guste, podemos estar de acuerdo con ese debate, pero que lo lleve al Parlamento y que le explique a los parlamentarios que todos los convenios internacionales de la República del Paraguay deben ser dejados de lado. Enrique, en estos días veíamos y comentábamos en la radio con respecto al tema de lo del lince en particular, que en diversas cuentas se ha puesto como una cuestión a debatir por mayoría de votos. Por mayoría de votos, ¿te gusta lince o no te gusta lince con la cara descubierta? Por mayoría de votos, ¿crees que tienen que estar con la cara tapada o con la cara descubierta? Se vio eso durante este tiempo en las redes sociales, Enrique, ¿verdad? Sí, totalmente. Algunas informaciones un tanto confusas también, ¿verdad? Mezclando como algunos casos que ocurrían hace unas semanas, diciendo que ocurrió en este tiempo, que ahora que los linces estarán a cara descubierta es como que hay más inseguridad. En algún momento hasta se instó a manifestarse en contra de los delincuentes por utilizar ellos máscaras y a los policías no se les permite, como que los delincuentes tienen más derechos, siendo que los delincuentes ya están haciendo algo que no está permitido, están delinquiendo, están robando ya efectivamente, ¿verdad? Entre otras cosas que se han instalado por las redes sociales, como que ya no existirá un temor al grupo lince, como que a partir de ahora hay más derechos para los delincuentes, que estas organizaciones de derechos humanos están defendiendo derechos de delincuentes y no de policías, entre otras cuestiones que se fueron instalando en las redes sociales. Yo prefiero que un policía me tire al piso y me pida mi cédula antes que un delincuente me tire al piso y me pida mi celular. Como si cualquiera de las dos cosas estuvieran bien o si como tuviera que elegir una de las dos cuestiones como un juego que a lo mejor buscó confundir, algo que se estuvo instalando en estos días en las redes sociales. En esa línea, ministro, ¿esta es una cuestión que hay que llevar la votación popular? Claro que no. La ley no se vota, la ley se aplica, se vota en el Parlamento. Y si hay una conciencia social sobre determinado tema, es el Parlamento el que tiene que hacer pasar la norma y decir, muy bien, la policía puede actuar enmascarada. No habría ningún inconveniente. Ahora, tenemos que hacernos cargo como sociedad de una policía enmascarada, porque no va a ser solo lince, va a ser toda la policía. Y a partir de allí empieza otro código de relacionamiento donde yo ya no estoy seguro que la gente esté totalmente de acuerdo. Es como decían recién los padres de Anita. Una cosa es
cuando le sucede a los otros y otra cosa cuando nos pasa a nosotros. En el momento que el abuso de la autoridad se ejerza contra determinada persona, esa persona protesta contra el abuso, aunque da la impresión que lo aplaude cuando se ejerce contra otro. No implica el hecho de, en el momento de la detención, identificar al policía, no implica inmovilizarlo. Si eso fuese así, esto sería una guerra entre mafias, sería una guerra entre delincuentes. Es decir, tendríamos todo el aparato institucional del Estado sometido a un motochorro. Y eso no es posible concebir en esos términos. La gente que actúa en la SENAD, donde se enfrentan con traficantes de drogas, actúan a cara descubierta. O sea, no pasa por ahí el problema. Ahora, si se quiere instalar un debate político, yo lo entiendo perfectamente. Yo vengo de la familia política, yo sé lo que es un debate político y sé cómo se vende una imagen política. Pero nosotros tenemos que proteger principios esenciales de organización. Y el principio esencial de organización conduce al punto en el cual las autoridades deben sujetar su comportamiento a lo que establece la norma. De lo contrario, no tiene sentido el debate. Si yo como autoridad puedo violar la ley para perseguir al delincuente, ¿por qué no puedo violarla para enriquecerme? ¿Dónde está la diferencia si estoy autorizando a que la autoridad viole la ley? Entonces, ¿por qué razón la protesta ciudadana contra quienes violaron la ley en beneficio propio? En muchas cuestiones nomás, ministro, se instaló la idea que hay que darle a la policía todas las herramientas, incluso aquellas que están limitadas en la norma, como para que pueda cumplir con su trabajo. Porque si eso limita, lo que limitamos es en realidad la seguridad de la ciudadanía. Pongo otro ejemplo, y no sé si va a ser un elemento que va a generar una situación similar a la del INSE, porque también está dividida la ciudadanía en general respecto a ese debate. Las barreras policiales. ¿Cuál es la posición de este ministro, de este gobierno, respecto a las barreras de control que prácticamente ya estamos hoy por hoy acostumbrados que realiza la Policía Nacional? ¿Puede realizarlas? ¿En qué condiciones? ¿Puede hacerlas de manera indiscriminada cuando crea que tiene que hacer para pedirle documento de identidad, para someter a una prueba de alcotés si es que tuviera que hacer una prueba de alcotés? ¿O en qué momento la policía puede hacer una barrera? A ver, los controles de alcotés en realidad se corresponden con la caminera, ¿verdad? Porque la seguridad en el tránsito es una responsabilidad de la policía caminera y la Policía Nacional actúa solamente en respaldo. A los efectos de la identificación sí, porque también he visto que, fíjate que los mismos que pretenden que el INSE actúe a cara enmascarado son los mismos que después dicen el ciudadano no tiene por qué identificarse. Entonces, esos elementos son incompatibles. El ciudadano tiene que identificarse, porque es esencial al sistema de seguridad que el ciudadano se identifique. Si en realidad fuese un derecho del ciudadano no identificarse, entonces la cédula no sería obligatoria. Es decir, uno está obligado a documentarse porque está obligado a identificarse. No tiene sentido una obligación sin la otra. Entonces el ciudadano está obligado a identificarse. De lo contrario, por ejemplo, y te pongo un ejemplo, ¿cómo haría la policía para detener a una persona que tiene orden de captura si esa persona tiene derecho a no identificarse? Con algún trabajo de inteligencia. Pero sería absolutamente imposible porque ¿cómo determinaría yo que vos sos vos en el momento de la detención? Pasa que yo no iría si fuera un delincuente. No, tampoco estoy diciendo que lo sea, no, ¿verdad? No, por la duda. No iría a caminar por donde esté una barrera eventualmente puesta. Es que yo no sé lo que harías, porque yo no sé lo que haría un delincuente. Mira, con una alta cantidad de delincuentes, la policía los detiene en la vía pública. Entonces, también van a caminar por la calle, también salen a caminar. Pero está obligado a identificarse, la gente está obligada, no tiene nada de malo identificarse ante la autoridad. Eso no restringe absolutamente nada. Entonces, el hecho de emplear sistemas de identificación en horas del día, en horas de la noche, es una atribución de la Policía Nacional. Instalar barreras es una atribución. Ahora, esa barrera tiene que servir para algo.
tiene que servir para identificar a las personas, tiene que servir con un sistema de control, no con un sistema de soborno colectivo. A eso quiero que no, claro, por eso, es ahí donde se viola la norma. Porque acá uno ve, y voy al tema del Alcotés que te preguntaba originalmente. Zona Carmelitas, por poner una zona, o cualquier otra discoteca que opere en Asunción o en cualquier otra parte del país. 2 policías puestos o una patrullera escondida en una esquina esperando que pase alguien. ¿Tomó algo? No, no tomé. Mire que le vamos a hacer la prueba de Alcotés. Y empieza una conversación interminable de algo que no hace habitualmente la policía, como prueba de Alcotés digo, donde no hay ninguna orden de fiscal ni de nadie para hacer ese procedimiento. La pregunta es cómo. Hubo un tiempo que la policía tuvo que hasta decir, llevamos 4 conos, llevamos 2 patrulleras y 2 motocicletas. ¿Cómo es una barrera que efectivamente hay que respetarla? Una barrera que tiene una patrullera, una barrera que tiene personal perfectamente identificado y una barrera que actúa a la luz pública. Esa es la barrera, no hay otra barrera. O sea, lo otro es una emboscada. Y yo no estoy diciendo que no hayan existido policías que lo han hecho. Y yo no estoy diciendo con esto que no hay policías que puede ser que lo estén haciendo hoy. Pero en este momento hay una conciencia clara dentro de la policía, que si se encuentra eso, el policía es castigado. Esa conciencia clara hoy existe. Costó una semana, un poco más de una semana, 10, 15 días, instalar esa conciencia dentro de la policía. Porque yo no puedo pretender que una policía que alberga en su seno irregularidades es la policía que va a transmitir orden al resto de la sociedad. La policía tiene que actuar con el ejemplo. No se reprime el delito desde el temor. El delito se lo reprime desde el respeto. La ciudadanía debe respetar a su policía. Y lo que nosotros buscamos es la excelencia en el servicio, que es la que genera el respeto. Y la excelencia en el servicio se obtiene solo cuando se respeta la norma, no cuando se la burla en atención a un fin superior. El fin no justifica los medios en la actuación policial. Enrique. Sí, cuando menciona el ministro el respeto a la policía, una policía amigable, respetuosa de los derechos humanos, nos recuerda un poco algunos principios que se han instalado en Chile con el tema de la carabinera, que como eslogan inclusive tenía el carabinero amigo, etcétera, etcétera, como una policía muy cercana a la gente. La primera consulta es si es que el modelo de la carabinera de Chile es como un modelo a seguir por este gobierno en la Policía Nacional. Y por otro lado, una solución que se dio justamente en Chile con algunos policías a los que se les cuestionaba no estar identificados, como cascos azules, por ejemplo, antimotines, fue que se le puso un número en la espalda por cuestiones de seguridad y para posibles acciones jurídicas que alguna persona que se sienta agraviada pueda tomar. ¿Podría ser una salida esa, poner números en la espalda en vez del rostro descubierto y la identificación con el portanombre? Puede ser ponerle números. Lo que la ley exige es la identificación plena. Ese es el hecho. Y yo necesito dar satisfacción a lo que reclama la ley. La ley se tiene que cumplir, no hay otro punto de debate. Y no creo en modo alguno que eso le reste efectividad a la policía. Por el contrario, creo que va a aumentar la efectividad de la policía en el momento que se actúe absolutamente respaldado por todas las normas y en el momento en que ninguna actuación policial se encuentre en zona de sospecha. Porque finalmente, ¿qué tenemos que hacer todos? Confiar en la policía. No hay policía amigable si la policía no gana confianza. Nosotros necesitamos confiar en la policía, para lo cual es la policía la que tiene que dar el primer paso y es lo que estamos buscando que ocurra justamente por mandato del presidente, que queremos una policía cerca de la gente, que la gente si tiene un problema busque al policía, que vea a un policía, lo llame y sepa que ese policía le va a proteger. Hasta hoy me estaban enviando la captura de Juan Ernesto Villamayor, es uruguayo. Y esa documentación en particular, primero pedirte la explicación de esa documentación, pero lo fundamental de fondo, porque de lo otro ya habíamos hablado, ¿quién dio la orden para solicitar ese documento? Porque nos lo sacó un policía. En diversos lugares, en el mismo momento, con diferencia de 10 minutos, 8 minutos, 7 minutos, se estaba buscando la misma información, casualmente en zona de frontera. ¿Quiénes estaban al mando de esa policía de frontera?
Es mi primera pregunta y después lo otro que tiene que ver con lo de la nacionalidad en sí. La administración anterior. La administración anterior estaba al mando de la policía en el momento que se hicieron esas capturas. O sea, en el momento que se entró a la base de datos. Entrar a la base de datos es una atribución de la policía, eso no se puede discutir, porque de lo contrario, ¿para qué serviría la base de datos si el policía no puede utilizar esa base de datos para justificar una operación? Entonces no hay ningún inconveniente en que se entre, no hay ningún inconveniente en que se vea. Otra cosa es que se utilice la base de datos con fines políticos, que es una cosa distinta. Entonces ahí es donde está la diferencia. Eso es lo que se investiga. ¿Quién hace la captura de pantalla para utilizar políticamente la base de datos de la policía que tiene una finalidad de seguridad nacional y que la misma ley de acceso a la información pública, y he visto exfiscales, exministros opinando en forma risible sobre este tema. Lorenzo Lescano, uno de ellos. Uno de ellos, ¿verdad? Que yo me doy cuenta de que conoce muy poco derecho. Utilizar esta información por parte de la policía con fines políticos es delito. Y no está amparado por ninguna norma ese uso. Pero claro, cuando la gente actúa desde la tolerancia al patrón, porque hay que darle el gusto al patrón, entonces nos encontramos con este tipo de cuestiones y este tipo de respuestas que carece de justificación básica. No se puede utilizar datos sensibles con fines políticos, porque se podría decir exactamente lo mismo de tu declaración impositiva. O sea, ¿dónde está la diferencia de la base de datos de la policía y la base de datos del Ministerio de Hacienda? ¿En dónde está esa diferencia? Y no se puede utilizar, no se debe utilizar esa información a la cual el Estado accede porque es Estado y te impone el acceso. En consecuencia, el Estado es el primero que tiene que precautelar. La orden que di es, primero, que se cambien los códigos. Segundo, que cada policía que entra a la base de datos explique en un cuadro para qué entra. Se produjeron en esos días, tengo el informe en mi poder porque cada policía que entra deja registrado que entró. Claro. Unas 60 consultas en cuestión de horas. ¿De la misma cosa? Exactamente de la misma cosa. Es irrelevante, estos datos no son secretos. El hecho de que yo nací en Montevideo no constituye ningún secreto. Casi cada vez que vamos a elecciones surge el mismo tema, ¿verdad? Y ahora me dicen, por ejemplo, que yo no puedo ser parlamentario, yo soy jubilado ya del Parlamento. Imagínate que tarde me avisaron que no podía ser parlamentario, que ya me jubilé. Pero cada vez que vamos a elecciones surge la misma historia que nació en Montevideo, que nació en Montevideo, que nació en Montevideo, lo cual es un hecho cierto. Es un hecho cierto porque en 1957 mi familia va al exilio y yo nací en el exilio de mi familia por las desavenencias políticas con la dictadura de Alfredo Stroessner. Se van al exilio, yo nací en el exilio y cuando retorno al país en el año 83, 84, me presento ante la Corte Suprema y solicito el reconocimiento de mi ciudadanía natural. Es decir, no pido que se me dé la ciudadanía, exijo que se me reconozca, que es una figura distinta tanto en la Constitución del 40, como en la Constitución del 67, como en la Constitución del 92, se prevé la posibilidad cierta de que un ciudadano que haya nacido en el extranjero, hijo de padre o madre paraguaya, es ciudadano natural por el solo hecho de avecindarse al territorio. Y en el momento en que uno es ciudadano natural, está absolutamente equiparado en derechos y en obligaciones a cualquier ciudadano que haya nacido en el territorio. Yo no soy nacionalizado, en cuyo caso yo tengo que pedir que se me otorgue la ciudadanía. A mí no se me otorgó, se me reconoció como un derecho preexistente a la Constitución. Juan Ernesto, esa misma policía que hizo más de 60 solicitudes para buscar la misma información por orden del patrón, decías vos. En algún caso, otro por curioso, otro para saber dónde vivo, otro para saber quién es el nuevo ministro, cada uno por su motivo. Pero no creo que
todos hayan hecho en la misma ocasión por la misma razón. No, por eso, cada uno por su motivo. Pero alguien entregó para que se use políticamente. Ese es el problema. El problema no es que se entre a consultar. El problema es que se entrega para uso político. Y en esa y línea, no es cierto que no sea información protegida, como dijo Lescano. Sí es información protegida. Evidentemente en su época no estuvo protegida. Es una cosa distinta. A eso quiero ir. ¿Qué policía encontraste en ese sentido? Una policía, en ese aspecto, no estoy hablando de los policías que pudieron haber hecho algo bueno, vamos a hablar después. ¿Encontraste esa policía que se pintaba en algún momento, que incluso organismos internacionales decían que en algunos casos manejaban ciertas rutas o protegían ciertas rutas del narcotráfico o de la mafia o del contrabando? ¿Encontraste una policía que estaba al servicio de cuestiones que no le importan al Estado por iniciativa del Estado, sino por iniciativa privada y que el Estado debería combatir de algún modo? Yo encuentro cientos de policías, miles, haciendo guardias que no les corresponden. El uso de la policía hasta que empieza la administración Mario Abdo Benítez es casi una creación de un ejército de guardaespaldas para proteger a la autoridad y no para proteger al ciudadano. De ahí viene un volumen gigantesco. Si bien es cierto, es su misión proteger a la autoridad, viene un volumen gigantesco de personal destinado a guardias privadas, instalados en supermercados, instalados en tabacaleras. Todas las tabacaleras del este tienen policía por orden judicial o por orden fiscal. Yo estoy ahora viendo en cada expediente cuál es el motivo de que la policía tenga que proteger a la industria tabacalera. La policía, en un número importante, ¿cuántos? ¿Estaba protegiendo tabacalera del este? Está hasta hoy. Sí, hay una orden judicial. ¿Por qué razón? Y nadie sabe. Porque hay un juez amigo, porque hay un juez complaciente con la autoridad. ¿Cuántos policías? En la zona del este hay centenares en esas condiciones, protegiendo supermercados. Hay centenares. Y la ciudadanía tiene una carencia de personal policial en la vía pública. Porque finalmente el delito se disuade. Se le disuade al delincuente de cometerlo cuando hay presencia. Pero presencia requiere también volumen. Necesito equipamiento y necesito personal en la vía pública. Y no puedo tenerlo si están protegiendo industrias tabacaleras o supermercados o casas particulares. Countries, todos por orden judicial, orden fiscal y un volumen muy importante sencillamente por orden del comando policial. Entonces, ese tipo de cosas hay que corregir. Yo necesito recuperar ese personal para ponerlo al servicio de la ciudadanía y estamos revisando expediente por expediente. Durante el 31M quedó como que una idea instalada de quien maneja la policía es José Ortiz. ¿Eso ustedes lo constataron de algún modo? ¿Hay evidencias que quedaron, rastros que quedaron de que parte de la policía estaba sometida a José Ortiz? A ver, la policía estaba sometida al poder político. El poder político podía decidir si era José Ortiz o si era Canillas. De hecho, cuando se me entrega el aspecto presupuestario, las herramientas presupuestarias, quien me entrega a mí las herramientas presupuestarias es Canillas. ¿Y por qué él? Y porque Yacyretá es quien mantenía y controlaba la policía. Entonces, había personal de Yacyretá dentro de la policía, controlando la ejecución presupuestaria. Y desde Yacyretá se le proveían elementos. No estoy en contra de que se le provean elementos. De hecho, voy a seguir pidiendo elementos porque el presupuesto de la policía es insuficiente. O sea, yo para empezar a discutir, necesito 500 patrulleras más. Claro, porque una cosa es que presupuestariamente yo pida el auxilio de Yacyretá, otra cosa es que Yacyretá me maneja la policía. Bueno, y esa es la situación. O sea, había personal de la entidad binacional instalada dentro de la policía, controlando el manejo presupuestario. El presupuesto sigue estando confundido. Una parte está en el ministerio, otra parte en la policía, donde se duplican los roles.
Yo pretendo que todo el presupuesto pase a la policía y que lo maneje la policía. No tiene por qué el ministro manejar recursos de la policía. La policía tiene que manejar sus recursos. ¿El ministro qué hace? Establece políticas de seguridad. Y la policía cumple las políticas de seguridad. Yo no soy el superjefe de la policía. El jefe de la policía es el comandante de la policía. Él es responsable del manejo institucional de la policía. Yo lo que establezco son solamente las políticas de seguridad. Enrique. Sí, quería pedirle básicamente al ministro un resumen de qué es lo que pasa con la policía en el este del país, en Alto Paraná. Mencionó recién Santi como parte de las preguntas lo de José Ortiz, un hombre que es muy poderoso, muy influyente en el gobierno y que está en esa zona por cuestiones laborales y comerciales. Pero decían, lo de policías en tabacaleras del este, en supermercados del este, por temas judiciales, por órdenes fiscales. Lo de entrar a revisar el expediente o los datos del ministro o el futuro ministro del Interior que son de policías del este del país. ¿Qué es lo que está pasando en el este del país que se pudo averiguar en estos primeros días y qué se va a hacer sobre lo que se averiguó? Juan Ernesto. Seguir investigando. Nosotros tenemos hoy los datos de dónde está el personal. Tenemos que recuperar el personal. Yo no encontré un rastro ni una orden directa de José Ortiz dentro de la policía. Sí encontré que no existía un manejo institucional interno. Existe desde el control político y el control político hacía que el Estado funcione en fundaciones, en empresas privadas. O sea, la toma de decisiones del sector público se producía allí. Tampoco puedo culpar a la policía de esto, porque policía que no aceptaba esto pasaba a retiro. Y además es no deliberante. Y es no deliberante el cuerpo policial. Por eso este debate que se instala no es al interior de la policía, está fuera de la policía. Y el debate hoy ¿a qué tiende? Y la decisión del gobierno, a darle institucionalidad al manejo policial. Nosotros necesitamos que la policía funcione institucionalmente. Todo el país tiene que funcionar institucionalmente. Ese es el mandato que hemos recibido del presidente de la República. Y es el mandato que vamos a cumplir, aplicar la ley y devolver la institucionalidad. Y una vez que tenga institucionalidad, no habrá empresario de frontera, no habrá entidad binacional, no habrá personal ajeno que conduzca a la policía. La policía va a funcionar como un cuerpo absolutamente institucional. El problema que tenemos, y tenemos que reconocer todo esto, es que construir institucionalidad es un proceso. Y destruirla es un minuto. En un minuto se destruye la institucionalidad. Y construirla cuesta un tiempo. Juan y no Ernesto, es fácil. Había en el este del país un sector de la policía que había hecho hasta un esquema de recaudación en sobornos. Ustedes desmantelaron una comisaría plenamente en donde habían constatado que efectivamente la policía se manejaba a sobornazo limpio. ¿Qué es lo que encontraron hasta ahora en esa investigación? ¿Tenían efectivamente todo un esquema como para recaudar paralelo y al margen de la ley? La investigación continúa. El sistema de investigación interno de la policía es relativamente débil y tiene que ser reajustado, porque en realidad, a ver, si yo puedo utilizar a la policía para proteger mi negocio, ¿por qué le impediría yo al policía hacer su propio negocio? Además, el policía está viendo que yo lo estoy usando en forma indebida. Acá el tema es que el policía tiene que ver que el jefe, que la autoridad actúa en el marco de la ley. Y en consecuencia todo el sistema empieza a entrar en el marco de la ley. Cuando el jefe actúa sin respeto a la norma, sin respeto a la Constitución, sin respeto a las leyes, autoriza violaciones de la ley, entonces naturalmente la policía no respeta a la autoridad y también se larga a la cacería, porque finalmente si tiene que justificar el negocio del jefe, ¿por qué no va a hacer su propio negocio? Tiene que chorrear en todos lados. La corrupción va permeando el sistema. Entonces, ¿ahora cuál es? El ejemplo, intentar que el ejemplo sea diferente. Intentar que la policía, que todo el cuerpo policial comprenda que se va a actuar exclusivamente en el marco de la ley y que su carrera depende de su sometimiento a la norma, no de su amistad coyuntural con nadie, no de su sometimiento a un interés subalterno, sino del respeto a la norma. Juan Ernesto, dos cuestiones finales. Hasta ahora no escuché, y te soy muy honesto, una explicación convincente sobre el por qué no está conformado
todo el equipo de trabajo de Mario Abdo Benítez. Entiéndase, ministro de SEAM, ministro de Deportes, ministro de Cultura, creo que ya el ministro de Cultura en realidad en este momento está el ministro de Cultura. Hay instituciones que hasta ahora no tienen a su encargado en sí. ¿Por qué hasta este momento no ha conformado plenamente su equipo de trabajo Mario Abdo Benítez? Porque Mario Abdo Benítez, primero, Mario Abdo Benítez viene de una puja muy dura. Esa puja muy dura es tremendamente desgastante y produce un gran impacto. O sea, no es una... Mario Abdo Benítez no es una persona a quien se le regaló la presidencia. No es una persona que se busca en el equipo y le dice, bueno, a ver, vos vas a ser el candidato y todos nosotros trabajamos por vos, quédate tranquilo, hacernos más campaña y nosotros te vamos a hacer el equipo. Mario Abdo Benítez no es un empresario que va a traer sus gerentes a que cubran los huecos. Mario Abdo Benítez es una persona que desde el gran esfuerzo personal llega, construye un equipo para el área política que le costó hacer y además tiene una personalidad peculiar en el sentido de que se piensa 2 veces cada cosa. Entonces lo va conformando de a poco, como consecuencia de la larga lucha desgastante que se tiene por un lado y como consecuencia de esa lucha con la fusión de su personalidad. Pero hay algo que rescatar que a mi criterio es esencial cuando se empieza a mirar cómo actúa Mario Abdo Benítez. Él es un presidente que viene del lugar correcto. Uno de los primeros, quizás, Nicanor también, hay que reconocerle eso. Mario Abdo Benítez viene del lugar correcto, viene de la política a hacer presidencia. Viene con una carrera política. No es un outsider que viene el sector político y les tira de los costados y lo va colocando y naturalmente no comprende muy bien el escenario en el que se encuentra. Y eso no hace que con mayor razón tenga que tener un panorama mucho más claro a la hora de nombrar su gente. Y mucho más delicado, porque tiene mucho más que cuidar. El otro día me decía... Nosotros tuvimos militares, empresarios, sacerdotes, ya tuvimos de todo en muy pocos años y muy pocos políticos. Y él llega del lugar correcto, con el esfuerzo correcto. Y yo creo que eso tiene que valorar la clase política y no dedicarse solamente a buscarle el pelo en la leche. Porque el otro día decía Santiago Peña cuando le preguntaba sobre esto, me mencionaba que esta es la confirmación de que en realidad no tenía oficio Mario Abdo para la función pública porque desconoce la función pública a diferencia de él. Yo no estoy de acuerdo con eso. También le escuché decir que el eje de la cuestión es la campaña, o sea, que lo que definió el tema fue la campaña contra Horacio. Si eso fuese así, quiere decir que el gobierno de Horacio ha sido tan malo que solamente ir contra Horacio era suficiente para ganar una elección. Y él era parte de ese gobierno. Él con esa declaración le hace muy poco favor al equipo en el que él trabaja. Quiere decir que cualquier persona sin oficio y solo oponiéndose a ellos gana la elección. ¿Qué quiere decir el oficio de ellos? Decías hace rato respecto a las guardias privadas. Esas guardias privadas que hoy están a cargo de muchos legisladores inclusive también. No desconoce nadie que hay ciertas autoridades que requieren de una custodia policial, pero en la cantidad que hoy tienen asignados cada uno de ellos, ¿los van a limitar? A ver, lo que molesta realmente es la desproporción. Acá yo encuentro un diputado que tiene un guardia o ninguno, y acá hay otro parlamentario, otro diputado, estoy poniendo diputado como puede ser senadores, da lo mismo, que tienen 14 o 15. Entonces esa proporción parece que irrita. La instrucción que se le dio al comandante de la policía es, señor, siéntese usted con el presidente de la Cámara de Diputados, siéntese usted con el presidente de la Cámara de Senadores, asigne un volumen y se lo distribuyen entre ellos. Entonces, hay un volumen de personal que se va a utilizar para cuidar la instalación y para proteger a los parlamentarios. ¿Cómo los asignan? No es problema de la policía. De modo tal que nosotros no vamos a entrar desde la policía con la discusión de decirle, mire, a Santiago le vamos a dar 15 y a Juan Ernesto le vamos a dar 2. No, esa no es cuestión de la policía. Si hay una desproporción, será responsabilidad de los presidentes de las cámaras y no es responsabilidad de la policía.
Por último, Juan Ernesto, te preguntaba hace rato lo de la conformación del equipo de trabajo, porque en estos días tendrán que conformar los consejos, tanto de Itaipú como de Yacyretá. El consejo de Itaipú es un consejo que muchos están relamiéndose en este momento y frotándose las manos porque van a terminar ganando mucho más que lo que gana el presidente de la República, inclusive. Creo que hay unos 100 millones de guaraníes para cada consejero. Yo ya los miro con envidia. Claro. En algún momento... este es otro tiempo, primero quiero partir de esa base, pero en algún momento vos estuviste, además del Consejo, como ministro de la Reforma al mismo tiempo o no. No, como secretario general de la presidencia. Como secretario general de la presidencia. Con un solo salario. Que era el salario de... De la Secretaría General. De la Secretaría General. Hace muchos años de aquello. Precisamente a eso quiero ir. Primero que ya es otro tiempo. Segundo, sí. Me contaban algunas personas que algunos de los cercanos a Mario Abdo Benítez, con sus familiares ya estaban comentando que iban a quedarse en la presidencia de la República, a trabajar con Mario Abdo, pero al mismo tiempo tener el salario de consejero de Itaipú Binacional. Una cuestión que no sé si normativamente se puede llegar a hacer, pero sería un escándalo si es que finalmente alguien decidiera hacer eso y si Mario Abdo avalara una cuestión como esa. Pero vos sabés que hay unas cosas que ver en el Consejo. El Consejo de Brasil, el lado brasilero Itaipú, cuando yo estuve allí, estaba conformado por el secretario general de la presidencia del Brasil, había un ministro también brasilero, es decir, todos tenían doble cargo, porque eso implicaba una cercanía en la decisión política. Entonces nosotros habíamos establecido que también tenía que existir el doble cargo, porque funcionaba como un espejo. De hecho, no hay un impedimento. Pero acá el problema es el salario, no es el cargo. Bueno, pero acá lo que quieren es el salario en realidad. Pero el salario es el mismo. Yo prefiero la misma persona trabajando con dos salarios, o con un solo salario, perdón, en dos cargos, que tener dos personas desconectadas, ¿verdad? Finalmente trabajando y se están gastando igual los dos salarios. Es decir, ¿cuál es el problema? A mí me gustaría tener al secretario o al asesor. Yo trabajé con el salario de Itaipú. Te rectifico. Sí, yo trabajé con el salario de Itaipú. Sí. Yo de todos modos creo que... Yo cumplí las dos funciones. Pero mi par enfrente era el secretario general de la presidencia del Brasil. Creo que este es otro tiempo en el que se encargue de hacer secretario, tiene que ser secretario. Y se queda como secretario. Pero si finalmente lo que buscan es no ser el secretario o el asesor, sino que quedarse con el salario de los 100 millones de guaraníes... Nosotros tenemos que entender que acá se va a empezar un proceso de negociación. En aquella época, ¿por qué estaban las personas ocupando los dos lugares? Porque estábamos en un proceso de negociación donde Brasil no hacía desembolso por una serie de dificultades en el relacionamiento entre Paraguay y Brasil. De ahí surgió algo que se publicó varias veces en matutinos locales, que es el informe Villamayor, ¿verdad? Que buscó mostrar algunos hechos, corregir las situaciones que estaban mal y con eso se solucionó el impasse que teníamos con Brasil. Hoy vamos a encarar una negociación. Sentar a la mesa de la negociación con Brasil a un equipo que es solo miembro del Consejo tiene muy poco sentido. Hay que poner una artillería muy pesada para poder, en el buen sentido, ¿verdad?, para poder defender adecuadamente los intereses del Paraguay. Y yo no sé si entrar en el detalle de que una persona tiene doble cargo, porque la ley lo que prohíbe es la doble remuneración. Una persona que tiene doble cargo, a los efectos de que cumpla este mandato, en estas circunstancias, yo no sé si es del todo malo. Juan Ernesto, es solo para tener distintos criterios y poder discutir. Sí. Puede ser que vos tengas razón. Ultimísimo, porque se me fue el tiempo realmente. Ayer estaba mirando esta publicación, o antes de ayer, que hacía en su cuenta de Twitter el doctor Guillermo Duarte Cacabello, que ponía tu imagen en el helicóptero, recorriendo, no sé a dónde fuiste con el helicóptero, te fuiste a saludar no sé a quién, pero esta es la imagen. Decía el doctor Guillermo Duarte, no era que no volaban, ¿qué cambió que ahora son útiles para la lucha por la seguridad nacional? Esto prueba que Horacio Cartes instrumentó a Javier Díaz Verón para atacar a sus adversarios políticos. ¿Estos no son los famosos filicópteros? Estos son. Yo dormí esa noche
Curuzú de Hierro, en la unidad Halcón de la Policía Nacional, donde está este helicóptero, y a la mañana siguiente nos desplazamos con el comandante de la Policía Nacional y personal policial en el helicóptero desde Curuzú de Hierro, desde la unidad Halcón a la unidad de la Fuerza de Tarea Conjunta, donde nos encontramos con el presidente de la República. O sea que sí volaban. Pero por supuesto que vuelan, siempre volaron estos helicópteros. ¿Y por qué se instaló lo contrario desde el gobierno? Por intereses políticos. Es más, yo soy el defensor. Vos fíjate que se le critica, por ejemplo, a Sergio Cosia, donde te dicen, está involucrado en el tema de los helicópteros como abogado. Yo soy el abogado de la causa. O sea, yo defendí a los empresarios españoles que son los que proveyeron estas máquinas, que siempre volaron. Y fueron procesados estos empresarios y se abrió la causa con un documento que se falsificó en el Ministerio del Interior. ¿Quién lo falsificó? El Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior le entregó a la Fiscalía un documento falso. Con ese documento falso, los fiscales procedieron a imputar a Rafael Filisola, a Carlos Filisola, a Guillermo Casado y a toda la gente de Proibérica y a Álvaro Lazo. Todos ellos pasan en categoría imputados con un documento falso. ¿Qué se falsificó en el Ministerio del Interior? Yo escribí un libro sobre esta causa, ¿verdad? Mostrando que los helicópteros volaron siempre. ¿Y siguen volando hasta hoy entonces? Y siguen volando hasta hoy. Dijeron, no tenemos los libros. Se le entregó las constancias, están todos los certificados, todos los recibos de los libros. Siempre volaron los helicópteros. ¿Cuándo dejan de volar los helicópteros? Cuando se ordena que queden en tierra, ¿verdad? O cuando los carnean para sacar pedazos de los helicópteros para hacer volar otra nave. Pero esa cuestión que se hizo acá no tiene nada que ver con la provisión y no tiene nada que ver con el señor Rafael Filisola. Siempre volaron los helicópteros. Juan Ernesto, gracias por acompañarnos. Por favor, gracias a ustedes. Muy amable. Juan Ernesto Villamayor. Hacemos la pausa, venimos en 2 minutos. Bueno, estamos cerrando, Enrique, esta edición de AM a través de Noticias Paraguay. Varias cuestiones que quedaron de la charla con Juan Ernesto Villamayor. Todas las tabacaleras del este tienen custodia policial. Sí, y también, en gran número. En gran número, y además dio la fórmula de cómo va a limitar los policías para los legisladores. Así que tendrá que ser esa una atribución a partir de ahora de... administrativa. Silvio Velar como presidente de la Cámara de Diputados. Y de Cuevas. Y de Cuevas como presidente, perdón, Cuevas como presidente de diputados y Silvio Velar de senadores. Exactamente. Además, algunas acusaciones de manejos anteriores y esto último, lo de los helicópteros, ¿verdad? Sí, señor. Nos vamos. Gracias a todos por acompañarnos. Hasta el próximo domingo en nuestras redes vamos a tener novedades ahora. Exactamente. Estén atentos porque hay materiales que vamos a lanzar en forma exclusiva a través de las redes sociales. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo domingo. Paint the pictures that hit more like the murals that fit. Don't turn away.